El opio, aquella sustancia que causó tantos estragos en China y que habíamos hablado de ella como cosa del pasado. Pero no es solo cosa del pasado. Resulta que aquí en España hay más de 528 campos de ubicación secreta divididos por todo el país. Pero últimamente no son tan secretos debido a la reciente oleada de turismo blanco. Los llamados amapoleros están recolectando esta flor allá donde la encuentran. Y todo esto sabiendo que hay sustancias más fuertes como son la heroína y el fentanilo, pero lo cierto es que mucha gente está volviendo al opio. Y esto está haciendo que esta sustancia vuelva a consumirse en las calles al igual que en el pasado. Estos nómadas de toda Europa viajan en caravana para ir recolectando el opio en temporada de cosecha en los campos españoles. Este fenómeno cada vez está aumentando más debido a la recomercialización del opio en el mercado negro. España se está llenando de un turismo amapolero no deseado y ya se han reportado casos de fallecimientos de extranjeros por consumo dentro del territorio nacional. Pero ¿de dónde ha surgido este reciente fenómeno? ¿Y por qué, si hay opiáceos más potentes disponibles como los ya hablados, cómo es que está volviendo a la gente a consumir opio? Acompáñenme, que hoy viene fuerte, gente. La reciente ola de los llamados amapoleros durante la temporada de cosecha de la amapola blanca en España es un problema que cada vez aumenta más. El epicentro del opio español está situado en Castilla-La Mancha y la mayoría de los cultivos de amapola están aquí, y de ahí que toda esta gente viene a hacer turismo para consumir y llevarse su opio para una posterior distribución. Pero ojo, no vienen a robar las amapolas de los campos de cultivo de las empresas farmacéuticas, ya que estos campos están llenos de cámaras y tienen que tener vigilancia por la sustancia que es, obviamente. Estos grupos de amapoleros recolectan el opio legalmente, ya que lo encuentran por las cunetas y demás sitios que son de terreno público. Pero ojo, podemos decir que esto es un vacío legal solo al principio, ya que cuando las autoridades les decomisan el opio recolectado se aplica igualmente la pena por consumo y posesión de drogas, ya que esta tampoco es una sustancia que pueda consumirse en la vía pública porque es una droga y es ilegal. No nos olvidemos de los estragos que causó en China, y esto no son drogas blandas y de ahí su porqué. La única razón de la existencia de los campos de opio en España es la de destilar el principio activo de este para una posterior sintetización de medicinas, y solo una empresa está autorizada a cultivar este. Y como ven, aunque la mayoría de estos campos son de ubicación secreta, el llamado turismo blanco está haciendo que cada vez venga más gente a investigar sobre más plantaciones. Muchos lugareños de entre 20 y 30 años comentan que llevan viendo amapoleros por la zona desde que eran niños, pero que ha sido desde hace unos años que ha empezado este turismo blanco masivo. También comentan que los amapoleros suelen venir por la segunda quincena de mayo y que estos permanecen varios días observando desde su caravana hasta el momento óptimo de su recolección. Otro problema de esto es que no son solo consumidores los que vienen en temporada, sino que también hay traficantes de opio, y esto hace que en cualquier momento pueda haber una gran revuelta entre mafias en los campos españoles. Ahora, si hablamos del modus operandi de esta gente, siempre suele ser el mismo, debido al proceso de secado del opio. Ellos se llevan herramientas básicas como una mochila, una navaja y poco más. Después van rajando las plantas con un corte longitudinal alrededor del bulbo maduro para que éste expulse un tipo de látex o similar y dentro del cascarón quede el opio. Claro, este proceso toma unos días desde que sale el látex hasta que se oxida y madura. Es por eso que hay tantos amapoleros en constante movimiento mediante la temporada de la cosecha. Y por último, si hablamos de los riesgos de esta práctica para los que se exponen quienes realicen esto, va de una multa de 600 a 900 euros para los consumidores, en el mejor de los casos. Para los recolectores que les son decomisadas cantidades de venta, se podría aplicar un delito contra la salud pública, y eso es una cosa seria, señores. Hasta aquí lo de hoy, gente. Muchas gracias. Fue una noticia rápida que encontré y quería compartirles al respecto. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete, comparte. Por supuesto, todo esto me ayudaría mucho. Antes de irme, quería preguntarles algo. ¿Creen que esto llegará a traer problemas importantes, al igual que los trajo en el pasado, debido a la sustancia que es? ¿Qué piensas del fenómeno del turismo blanco y de los amapoleros?
Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!